7 en punto de la mañana, hora de Venezuela, listos para nuestra primera conversación en estudio con Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, secretario general del partido Cambiemos, que por cierto cumple 4 años de fundado. Timoteo, siempre es un gusto tenerte por acá, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Con el permiso de la audiencia me voy a retirar el tapabocas. Muy bien. Tiempo sin venir, Así es, así es. Eduardo. Siempre importante retomar el diálogo en toda la forma. Así es. Mira, Timoteo, yo te preguntaba por la plataforma unitaria, porque yo leía esta mañana que activó las reuniones con diferentes sectores de la sociedad civil, con el Foro Cívico de Venezuela. Al mismo tiempo, Transparencia Venezuela señala que a través de su directora que se reunió con la delegación de la oposición para el proceso de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro en México. Sí, yo creo que eso fue Pero lo fíjate, que... yo te decía, Timoteo, que en este momento hay que retomar los símbolos, la manera de conocer la identidad de las distintas organizaciones. Eso es parte de lo que se está pidiendo, que los partidos políticos reconecten con la gente. Porque además, el gobierno dice hay que reformatear el diálogo tiene que ser más inclusivo, y la gente dice que hay que insistir con México. ¿Tú sabes qué es, por ejemplo, el foro, la plataforma unitaria? Bueno, yo creo que eso fue lo que planteó en alguna oportunidad el señor James Story, que es el embajador de Estados Unidos ante Venezuela, pero que tiene sede en Bogotá. Creo que él fue el que les dijo que hicieran una plataforma que se llamara así, plataforma unitaria. Pero bueno, yo creo que lo importante, y coincido contigo, es que el país está entrando o ha entrado ya en una normalidad política que lo logramos gracias a tener una nueva asamblea, una asamblea que regresa al país a la constitucionalidad, que era muy importante, que anula las elecciones del 6 de diciembre del 2020. Fue muy importante porque esas elecciones anuló la dualidad de poder y era un objetivo estratégico que teníamos desde la Alianza Democrática y de la Mesa de Diálogo Nacional, porque el país estaba absolutamente detenido, es decir, el país no avanzaba para ningún lado. El país estaba en una situación de conflictividad tremenda y gracias a eso yo creo que todo el mundo debe reconocer que esa dualidad pasó a otro, es decir, ya está anulada. Es decir, yo creo que ya hoy nadie se plantea esa ruta, que era la ruta destructiva del Estado venezolano. Yo creo que es claramente consciente el ciudadano que ya no quiere más conflicto. Obviamente ya no hay el conflicto como tal, por eso un nuevo diálogo no puede partir ni puede ser convocado a partir del conflicto, sino a partir de la economía, por ejemplo, que es un tema grueso, importante, resolver el tema salarial, resolver el tema inflacionario, resolver la calidad de vida de los venezolanos. De tal manera que en definitiva nos va a llevar eso a una agenda país, no una agenda de sectores, de grupos, de factores, de 3 o 4 factores políticos, o de 5 o de 6. Es decir, yo creo que es mucho más grande que eso. El país va por una ruta que yo digo que el otro elemento estratégico, y por eso va por esa ruta, fue haber logrado las elecciones, las megaelecciones del 21 de noviembre del año pasado, porque al final ahí triunfó la política frente a la conflictividad y frente a la ruta violenta. Es decir, yo creo que eso fue también muy claro. Eso permeó aguas abajo a lo largo de toda la pirámide política y social, de tal manera que la política se terminó imponiendo, que es la búsqueda de una salida o es la búsqueda de resolver cualquier diferencia por la vía de los votos, por la vía Te pregunto, electoral. ¿México influyó para que gente que uno veía diciendo que no se tenía que votar el 6 de diciembre participara el 21 de noviembre de la oposición? Mira, México es muy particular, ¿no? Porque México es una agenda de un grupo específico, ¿no? Que llamaban el G4, llamaban la MU, yo no sé ahora si eso se mantiene. Pero México fue eso, ¿no? Yo creo que lo que impuso la agenda de la participación electoral fue el país.
Al final veníamos de una elección de las parlamentarias y creció la participación, obviamente, en las megaelecciones. Y que esa es la ruta. Es decir, no, era evidente que no había ninguna posibilidad que triunfara la ruta extremista. Fue claramente derrotada en las urnas el 6 de diciembre y creo que fue un error. Yo aquí en este mismo programa recuerdo que recomendaba, les decía, les hacía un llamado que participaran en esas elecciones, porque si no participaban se iban a quedar atrás. Y decidieron participar a última hora. Pero no en las parlamentarias. No, en las... un año después participaron en las elecciones. Pero lo decidieron tardísimo. Claro, y creo que hoy reconozco, bueno, creo no, algunos de ellos me reconocen que fue un gravísimo error no haber participado en las parlamentarias. Ahora, Timoteo, sin ánimo de simplificar las cosas, porque el país está urgido desde ayer y anteayer a mejorar y a corregir muchas cosas y no esperar al 2024. Pero el 2024 será muy importante en las presidenciales. ¿Cómo el país, o de qué manera, al interés de los venezolanos, el país puede avanzar hacia esa fecha? Y me refiero particularmente a quienes dicen, esto así no se aguanta, tiene que haber un cambio, el chavismo tiene que salir del poder, nosotros desde la oposición somos la alternativa. ¿Cómo sugieres, cómo visualizas tú ese camino? Bueno, fíjate, ¿cuál es el horizonte que tenemos? Tenemos un horizonte de 2 años electoral, que tenemos, como tú bien lo dices, las presidenciales en el 2024 y una mega, yo digo que es una mega porque se incorpora la elección de la Asamblea Nacional en el 2025. Eso es, digamos, de la perspectiva electoral que tenemos ese horizonte. Qué interesante eso que estás diciendo, que poco se incluye en los análisis. El post-2024. Claro, es que eso tendrá un efecto tremendo en el 2025. El 2024 tendrá un efecto enorme en el 2025. ¿Pero por qué le dices mega? Bueno, porque se incorpora el Parlamento. Tienes que elegir la nueva asamblea. Ok, tú llamas mega la importancia del 24 y el 25. No, yo hablo de mega el 25, porque es todo lo que elegimos en el 2021, en noviembre, pero le agregas la nueva Asamblea Nacional. Si tienes que elegir a la Asamblea. Entonces es una mega, ¿no? Claro. Muy grande esa elección. Yo no, y te voy a decir algo, ¿no? Yo no descarto que el gobierno de pronto quiera adelantar alguna de esas elecciones, que puede ser la de gobernadores, para que en un cálculo electoral venga una movilización desde abajo. Es decir, que las de gobernadores sean adelantadas antes. Acabas de dar un titular. Esta es una especulación. Desde una hipótesis. Esta es una especulación mía porque voy viendo la configuración electoral, porque eso es importante visualizarlo, claro, ¿no? A ese momento. Claro. Ahora, mira, Eduardo, el gobierno ha planteado el reformateo. Ciertamente nosotros hablamos de un nuevo diálogo, vendrá un nuevo diálogo. Cambiemos ha venido haciendo una serie de planteamientos en ese contexto y he sido el vocero de ese planteamiento. Yo digo que ¿cuál va a ser el contexto del nuevo diálogo? Que es importante porque tú señalas qué hacemos en este tiempo. Bueno, yo creo que va a ser el nuevo diálogo el gran protagonista en los próximos 2 años. Ahora, ¿desde qué punto de vista podemos contextualizar ese nuevo diálogo? Yo te decía que no puede ser desde el conflicto, tiene que ser desde la economía, porque el conflicto, si tú lo haces del conflicto que no existe, digamos, hay diferencias en Venezuela, obviamente, hay matices, tenemos diferencias internas y tenemos que todavía resolver asuntos que tenemos pendientes. Pero aquí en Venezuela hay normalidad, hay una especie, pues, si la gente no lo quiere, algunos sectores no lo quieren aceptar como tal, pero hay normalidad política. Por lo tanto, ¿dónde no tenemos normalidad? No tenemos normalidad en lo internacional. Ahí tenemos un problema que tenemos que resolver y que el nuevo diálogo puede ser, tiene que tener ese horizonte. Te iba a llevar a ese punto, que es importantísimo. Claro, entonces, por eso te decía también, esto debe señalar que ese nuevo diálogo tiene que partir de la economía, tiene que partir de una agenda país, nos tiene que llevar a una agenda país, que es muy importante, y no un diálogo
como el de México o un diálogo como fue el nuestro en la Mesa de Diálogo Nacional, que suscribimos un acuerdo el 16 de septiembre del 2019, que es lo que nos ha traído hasta acá. No fue México, por cierto, lo que nos trajo hasta acá fue ese acuerdo, lo hemos ido cumpliendo milimétricamente. Pero ya eso no es suficiente. Ya tenemos que ir a construir esa agenda país. Tenemos 2 años para eso, que es importante. Timoteo, disculpa que te interrumpa porque tengo que ir a la pausa. Okay. Al regreso comenzamos por allí. ¿Cómo se intenta construir Perfecto. esa agenda país? Perfecto. Amigos, es Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, secretario general del partido Cambiemos, que cumple 4 años. Volveremos. 7:15 minutos, hora de Venezuela. Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, secretario general del partido Cambiemos. Tú decías algo importante, quisiera que lo desarrolles ahora, la necesidad de construir una agenda país. ¿Qué plantea? Ok, fíjate, pero eso pasa en el marco del mismo diálogo, es decir, eso está imbuido en que ese es el objetivo fundamental de ese nuevo diálogo que se está planteando. Yo te decía que tenemos normalidad interna, pero no tenemos normalidad internacional. Y esa normalidad internacional hay que resolverla porque tiene varios componentes. 2 componentes importantes. Uno, tiene que ver con el exilio y con la migración. Nosotros tenemos que buscar nuevos interlocutores para que juntos construyamos un regreso en que nadie se quede atrás a nuestro país de esos factores. Y esos interlocutores tienen que salir de ellos mismos, no pueden ser interlocutores que vengan de Venezuela o interlocutores, vamos a decir, políticos. Yo creo que son de ellos mismos para resolver con ellos su regreso al país. En segundo lugar, ¿cuál es el otro elemento importante para lograr esa normalidad? Tienes comunidad internacional, que gobiernos, el gobierno venezolano tiene que desarrollar una nueva política para entenderse con esos gobiernos y resolver las relaciones diplomáticas con esos gobiernos. Yo creo que eso es importante y eso solo lo puede hacer el gobierno nacional y el propio presidente de la República, que constitucionalmente es el que lleva las relaciones internacionales del país. Y luego tienes los parlamentos nacionales y los parlamentos internacionales. ¿Por qué es importante? Porque ahí está el reconocimiento de todas las instituciones del Estado venezolano, de parte de esos parlamentos, de parte de esos, yo diría que incluso de la obligación que le deben dar esos parlamentos a sus respectivos gobiernos. Y luego tienes los multilaterales que están en el área financiera económica, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, Corporación Andina de Fomento. Ahí tenemos recursos que le corresponden a Venezuela por ser parte de esos organismos y esas cuotas aparte no las tienen bloqueadas. Bueno, este conjunto de soluciones en que debemos atacar en ese nuevo diálogo te va a dar la razón suficiente y el peso suficiente para que esos organismos multilaterales puedan descongelar esos recursos que le hacen tanta falta a Venezuela. Y yo diría que finalmente el objetivo, obviamente, está en que decaigan todo el conjunto de sanciones que nos tienen estrangulados. Pero, como tú bien preguntabas, el tema fundamental es la nueva, yo diría que la agenda país. Por eso te decía que no puede ser una agenda ya sectorizada, localizada en México o la mesita o tal. No, ya eso está rebasado por la realidad. El país está viviendo esa normalidad y nosotros lo que tenemos que ahora ocuparnos de los problemas directos de la gente, de la economía como un elemento central de esa agenda país. Eso nos puede llevar incluso a una reforma profunda del Estado. Hasta ahí podemos llegar. Timoteo, se habla de burbujas, de grandes contrastes. Yo, en nuestra ciudad de Caracas ayer, supe de un evento importantísimo que se desarrolla en el laguito del Círculo Militar con todos los productores de café, con todos los allegados. Fui al evento de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Estuvo ahí la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Salía y había un concierto en el CCCT de gran magnitud. Entonces, claro, digo yo, deletrear, interpretar al país no es fácil. Pero yo te pregunto, hay gente que los llama a ustedes alacranes. Hay gente que está negada a toda forma positiva de reacción que tenga el país.
Hay gente que dice que aquí no se puede hacer nada, ni se va a mejorar nada hasta tanto Maduro y los chavistas salgan del poder. ¿Cuál es tu mensaje al respecto? Bueno, yo lo que he dicho es que el país está marchando más allá del negativismo o del negacionismo de algunos, que ya son cada vez menos, ¿no? Que son muy pocos ya. Eso en las encuestas no llega ni al 7%, es decir, quienes han sustentado esa tesis. Pero De para tal esa manera, gente, cuando tú hablas así, te bueno, estás confesando chavista. bueno, no, eso, O sea, hay gente en no, yo, Venezuela que si tú dices algo positivo del país, tú eres pro gobierno. bueno, es que tienes que marchar con esa realidad, es una realidad que la tenemos allí, pero ¿cómo se derrota esas tesis del negacionismo? Se derrota justamente actuando, se derrota cuando ves un país que obviamente no tiene una normalidad plena, pero tiene una normalidad. Este no es el país del 2018, este no es el país del 2014, este no es el país del 2016, este no es el país del 2017. 2020, del 2017. Es decir, el que me diga a mí que hay que sostener México por el conflicto es un error, porque no existe ese conflicto. Ahora, Timoteo, Entonces, disculpa. pero espérate una cosita Ajá, que sí es importante. Pero yo sí creo que México hay que cerrarlo bien. ajá. Yo creo que México puede ser al final, le puede quedar una última reunión donde si hay un acuerdo entre el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano en los temas que ellos están tratando, bueno, yo creo que deben convocar México y cerrarlo. Y ya se cierra México con ese primer acuerdo que puedan tener los dos gobiernos, sí, y regresan a Venezuela, porque ya no tiene sentido. Por eso te decía, no tiene sentido un diálogo sectorial. No es posible. Nosotros ¿Tú tenemos no que ves ya marchar el a una agenda diálogo, tú no distinta. ves ya el diálogo en una mesa física? No, no, sí, yo veo el diálogo en ¿Y una cómo mesa, sería esa pero mesa, aquí, cómo sería esa mesa reformateada no, no, pero entonces? eso tiene que ser en Venezuela. Bueno, ahí tienen que estar todos los sectores, bueno, como se está desarrollando actualmente. Dibuja esa mesa entonces, Bueno, físicamente. fíjate. ¿Quiénes deben estar ahí Bueno, en el reformateo? bueno, ahí pueden estar los sectores económicos, los sectores productivos, pueden estar los trabajadores, pueden estar los gobernadores perfectamente, los partidos políticos, la sociedad civil, para decirte más o menos un conjunto, el Parlamento Nacional, que tiene una comisión especial constitucional de diálogo nacional que preside Jorge Rodríguez. Es decir, y además en esa comisión que ya produjo su primer informe, estamos trabajando en este sentido. Es decir, tenemos un año y algo donde hemos hablado con todos los sectores de la vida nacional y eso produjo un primer informe que ahora se está desarrollando aguas abajo el resultado de ese primer informe. De manera que yo la veo así, pero la veo en Venezuela. La veo en Venezuela. Eduardo, ya no tiene sentido irse al exterior. Yo creo que eso es un error. Ahora, creo sí que hay que cerrar bien México, porque bueno, ahí está involucrado también una cantidad de gobiernos y a esos gobiernos hay que darle una respuesta. ¿Hasta dónde puede llegar el interés de la gestión de Biden por enviar emisarios a conversar en Miraflores con Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que la coyuntura geopolítica ha llevado a un nuevo escenario de la situación de las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Lamentablemente es una coyuntura dolorosa, la invasión de Rusia a Ucrania, la manera tan agresiva y virulenta y violenta en que actúan los rusos contra esa población. Obviamente ese ha sido que ha permitido este cambio de postura de la administración norteamericana. Pero bueno, eso es lo que tenemos, esa es una realidad incontrastable y tú tienes que trabajar con esa realidad. Ahí están los intereses por encima de los estados, por encima de cualquier otra cosa. De tal manera que nosotros debemos responder positivamente a esa nueva realidad que tenemos y yo creo que el presidente Biden sin duda alguna quiere resolver, aprovechar la coyuntura para resolver el problema de sus relaciones con Venezuela. ¿Qué pasa? Fíjate que lo que nos lo dijo el propio presidente de la República en la reunión que tuvo la Alianza Democrática cuando él empezó a abrir este diálogo con los distintos sectores, él decía que la agenda que están tratando con Estados Unidos es la agenda petrolera. Y eso a mí me parece que es correcto, es la agenda petrolera. Porque es a partir de allí que tú puedes desarrollar en otro momento
otros puntos de interés común que tenga esa relación. Pero ¿qué pasa? Fíjate lo siguiente. Yo creo que este es un momento en que se puede resolver un asunto que hemos estado viviendo y que no ha permitido un acuerdo con otros sectores del país. Ese financiamiento constante a un sector de partidos políticos de la oposición venezolana ha sido un problema. Y ha sido un problema que no ha permitido tener un acuerdo. Yo creo que ahora, con este cambio geopolítico, yo creo que si México se regresa a Venezuela para continuar aquí en ese nuevo marco de ese diálogo mucho más incluyente, mucho más amplio, mucho más abierto, sin duda alguna desaparece ese tipo de financiamiento y tenemos que encontrarnos todos aquí adentro para resolver entre todos en ese nuevo diálogo los problemas que tenemos por delante. Por eso yo hablo de la agenda país, por eso yo hablo que el nuevo diálogo no puede estar enmarcado en el conflicto, porque adentro no está ese conflicto. Tenemos matices, Timoteo, obviamente, ¿no? Se me agotó el tiempo, pero yo pensaba preguntarte, ¿qué cartas sobre esta mesa, qué cartas tiene para jugar la oposición en el objetivo de presionar? ¿Qué puede presionar a Nicolás Maduro para ir a ese diálogo hoy? Porque cualquiera puede entender en tu descripción del país que Maduro está cómodo, que Maduro está más tranquilo, que no tiene apuro para dialogar. Mira, brevemente. Sí, brevemente, mira. Nosotros tenemos un horizonte electoral. Nosotros tenemos que recomponer las fuerzas opositoras. Eso pasa por allí y por eso fue importante hacer las megaelecciones. Ese fue uno de los objetivos, para tener el tiempo suficiente para reconstruir Pero los eso sectores no presiona a democráticos. Maduro. No, sí lo presiona. Si hay una recomposición de las fuerzas democráticas orientada a esa finalidad de ese horizonte electoral del 2024, claro que lo presiona. Es 82% de rechazo que hay. Hay un 60% que no ha querido votar. Entonces tú estás dando a entender que la oposición primero tiene que dialogar consigo misma correcto, para ir a dialogar con el gobierno. Correcto. Porque ahorita Maduro está comiendo dulce de lechosa, viendo a la oposición desarticulada. Claro, lo puedes hacer en los dos tiempos, porque una no excluye la otra. Desde luego que una oposición unida que interprete el sentir de la gente, mira. Pero entonces pareciera que es necesario primero un diálogo a lo interno de la oposición. Lo puedes ir para ir haciendo allá en paralelo, porque no es excluyente una cosa de la otra. Lo que es contradictorio es que haya una oposición, un sector opositor que le encanta dialogar con el gobierno, pero que rechaza dialogar con otros sectores opositores. Ese es uno de los problemas, que no hay reconocimiento entre nosotros. Entonces, ese es un tema que tienes que superar. Si no lo supera, Maduro seguirá comiendo dulce lechosa. Interesante análisis. Timoteo, un gusto tenerte por acá y que se repita pronto. Bueno, y feliz cumpleaños para Cambiemos. Muchas gracias. Bueno, no nos dio tiempo, pero bueno, será en otro momento. Seguro. Amigos, volveremos.